Bienvenidos al proyecto arqueológico Canaima. Palabras del profesor Jorge Stefani, rector de la Universidad Simón Bolívar. Buenas tardes a todos. Agradecemos la atención a esta convocatoria, a las autoridades presentes, a los miembros del cuerpo diplomático, a los ponentes que nos van a presentar este proyecto y a los representantes de los diferentes entes de la Administración Nacional que necesariamente tendrían que incorporarse para poderlo llevar a cabo. El proyecto arqueológico Canaima, yo no voy a hablar del proyecto arqueológico Canaima, eso se lo voy a dejar a los expertos, pero voy a hacer algunas alusiones y en estas palabras de presentación me parece adecuado mencionar un poco algunas de las razones por las cuales estamos aquí, por qué estamos en la Universidad Simón Bolívar y por qué este proyecto lo visualizamos como un proyecto de máximo interés nacional. La Universidad Simón Bolívar es una universidad de vocación tecnológica. Aquí se estudian desde hace muchos años, desde su fundación, carreras en el área de ciencia y tecnología e ingeniería. A lo largo de los años desarrollamos también una cantidad de posgrados en el área de ciencias sociales y en el contexto de ese desarrollo de la universidad surgieron colaboraciones con diferentes organizaciones, con diferentes investigadores de áreas tal vez no tan afines a las carreras que impartimos aquí en la universidad, pero que requieren de los conocimientos, de la plataforma, de la capacidad que tiene la universidad para trabajar en la búsqueda de los conocimientos, en el desarrollo de proyectos científicos, de investigación, y que se desarrollan como actividades multidisciplinarias en los que cada sector de la universidad y todos los entes externos participantes aportan sus conocimientos, aportan sus habilidades, capacidades y termina la universidad participando entonces en esa creación de conocimiento que puede ser en cosas disímiles, y en este caso estamos hablando de la vinculación de la Universidad Simón Bolívar con la investigación arqueológica aquí en Venezuela. Desde hace muchos años, dentro de la estructura de la universidad, se creó el Instituto de Estudios Arqueológicos, de la mano de los profesores Anchac, que vinieron aquí a Venezuela y desarrollaron una amplísima labor de investigación en las islas del Caribe y en diversos otros sectores de la geografía nacional, enfocados principalmente en los vestigios, a veces directamente obras de arte que dejaron los pueblos originarios durante la etapa prehispánica. Esos proyectos, que son muchos y que no los voy a mencionar aquí, crearon esa vinculación de la universidad con estas líneas de investigación y de hecho la universidad ahorita está en un proceso de reactivar, después de la pandemia que nos afectó a todos, de reactivar la plataforma desde la cual se realizan esos proyectos, que es la Unidad de Estudios Arqueológicos. En la Unidad de Estudios Arqueológicos han colaborado diversos profesionales a lo largo de estos años. Los profesores Anchac en algún momento regresaron a Europa, ahorita ellos están residenciados en Holanda, en la Universidad de Louvain, y otro de los investigadores está en Barcelona, también trabajando como profesor en una universidad, pero mantienen la vinculación con los proyectos
que hemos tenido a lo largo de los años, o sea, el tema que es la arqueología prehispánica en Venezuela, está vivo en las actividades de estos colegas que nos siguen apoyando desde donde se encuentran ahora. Y en ese contexto tenemos este proyecto que nos va a presentar inicialmente el arqueólogo Pérez Gómez, que una vez que uno los escucha dice, bueno, este es un proyecto que tiene interés nacional por muchas razones, ¿no? Y entonces ahí vamos al momento. Ahorita estamos en un momento en el cual la reafirmación de la soberanía de Venezuela en la zona de Guayana y el Esequibo es un tema de interés nacional, es un tema inclusive estratégico para nuestro país, y todo el conocimiento que se pueda recabar acerca de cuál es esa historia de los pueblos que después de estar en la región de Guayana tal vez migraron para otras regiones del país, o de los pueblos que dejaron notas de su actividad a lo largo de toda la geografía nacional y que hayan interactuado con los creadores de las obras de arte de las que vamos a estar hablando en el resto del proyecto. Son un tema sumamente importante de reafirmación de la nacionalidad y estratégicamente para entender cómo fue esa historia inicial en Venezuela en la época prehispánica. Ese es un aspecto que, como, habiendo usado la palabra estratégico, ¿verdad? Naturalmente convoca a todas las instancias del poder público a interesarse, a participar, a apoyar, y eso es lo que quisiéramos motivar en esta presentación. Queremos hacer una convocatoria a todas las instancias del gobierno nacional, de las universidades, a todos los entes privados también que tengan interés y capacidad para apoyar este tipo de iniciativas, para avanzar en ese proceso que nosotros lo vemos como sumamente importante. Hay otra razón por la cual también en la participación de la universidad es interesante y tal vez necesaria, que es la conversación entre todas las ciencias sociales y la tecnología. La tecnología en los últimos años ha tenido giros hasta que bruscos, que han motivado que la forma como se hacen las cosas ahorita sea muy diferente a cómo se hacían el siglo pasado, al final del siglo pasado, que nos parece hace tan poco tiempo. Se han incorporado muchas técnicas que permiten ya sea el estudio de los hallazgos que se hagan en el campo relacionados con estos temas que estamos hablando, pero también para la preservación y sistematización de su resguardo en la forma de material digitalizado que pueda ponerse a disposición de todos los investigadores del mundo. En ese aspecto, la Universidad Simón Bolívar ha estado siempre muy vinculada con ese tipo de desarrollos. Nosotros tenemos una carrera de computación, una de las primeras que se tuvo aquí en el país, que ha tenido muchos proyectos de investigación en el área de computación gráfica y que tienen las herramientas y los conocimientos para aportar en este tipo de iniciativas. Entonces, la tecnología, que como dije está en la raíz de esta universidad, tiene aquí una ventana por la cual puede hacer un aporte diferente y puede establecer
nuevas relaciones con la sociedad venezolana y con los diferentes con las diferentes instituciones que tengan interés en desarrollar actividades en esta área. Entonces, es el momento en que la universidad también tiene que dar un paso al frente y buscar dentro de su estructura y en conjunto con todos los entes del Poder Nacional, la forma de apoyar estas iniciativas. Entonces, justamente por eso, en este momento, nos parece natural que la Universidad Simón Bolívar esté en este camino de reactivar la unidad de estudios arqueológicos, de apoyar proyectos en los cuales el patrimonio nacional en el área arqueológica sea puesto en el papel que se merece, que haya la divulgación necesaria, que se camine en la dirección de que la sociedad venezolana se apropie de ese conocimiento. Un ejemplo sencillo de eso es que, bueno, todo el mundo ve una foto del Churumurú y sabe de qué se trata. Bueno, la idea es que en Venezuela la gente que vea cualquier foto o cualquier representación del pasado cultural de Venezuela también sepa de qué se trata, que se apropie de ese conocimiento y que sirva para la identificación de la nacionalidad. Entonces, ese conjunto de posibilidades y de opciones es lo que nos lleva aquí desde la Universidad Simón Bolívar a apoyar con entusiasmo esta iniciativa, y por eso los hemos llamado, los hemos convocado a que vengan a escuchar lo que nos tienen que decir los investigadores para juntos, insisto de nuevo, la universidad, los entes del poder público, la sociedad civil en general, podamos alcanzar esa meta, que es una meta bien ambiciosa, ¿no? Más allá de realizar un proyecto de investigación en el cual se determinan algunas informaciones novedosas, más allá de eso que obviamente tiene mucha importancia desde el punto de vista de la investigación en sí, podamos también extender hacia el resto de la sociedad el interés por estos temas y podamos ayudar a que esa comprensión sirva para forjar las políticas a futuro del país, ya sean las políticas de preservación, ya sean las políticas educativas, ya sea el desarrollo de las prioridades en investigación y tecnología que tenga que tener el país. Entonces, con esa pequeña introducción, yo voy a dejar ahorita a los investigadores para que nos hagan una descripción del proyecto que a mí me parece sumamente interesante y estoy seguro que a ustedes también les va a parecer. Muchas gracias. Damos inicio a las ponencias. Entre el cielo y la roca, el complejo arqueológico Canaima, por el profesor José Miguel Pérez Gómez. Bienvenido, profe. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un grato placer estar el día de hoy aquí. Quiero agradecer la presencia de todos mis amigos que se encuentran acá, muy especialmente el agregado cultural de la Embajada de España, don Luis Cacho, para quien pido un aplauso por la labor que hace la Embajada en pro de la cultura y la integración de los pueblos entre Venezuela y España. Pues sí, yo quisiera comenzar diciendo de que los que hoy estamos aquí somos privilegiados porque vamos a ver algo que es totalmente innovador, algo que es totalmente desconocido y que va a tener una importancia en el corto y mediano plazo, sobre todo en esta región que conocemos como el Parque Nacional Canaima. Yo me voy a poner, a ver si me pongo por aquí para poder ir pasando. Entonces ya el profesor presentó la unidad de estudios arqueológicos
Y entonces, bueno, vamos a presentar un poco el proyecto Canaima. No sé si hay posibilidad de bajar estas luces. La gente que nos escucha ya, si podemos bajar un poco las luces para poder ver lo que vamos a tener aquí. Ok. La zona sur de Venezuela, comprendida en el Parque Nacional Canaima, es bien conocida de todos. De hecho, Canaima es uno de los destinos más importantes de Venezuela, no solamente en lo que es el turismo local, sino también a nivel internacional. Es decir, este es el destino que toda la gente que viene a Venezuela quiere conocer, quiere saber y quiere de alguna manera tener un conocimiento acerca de esta región. Esta región, entonces, como podrán ver allí en la parte inferior, con el número 1, hay un sitio que es el Upuig-Matepuy. Luego tenemos un sitio arriba que es el Cusari-Tepuy. Luego tenemos el Cerro Cuyarimpa y tenemos otro sitio en el río Carrao. Y después tenemos un sitio que está en el extremo del parque arriba, que es el sitio conocido como Aribe Merú, que algunos grupos criollos locales lo conocen también como el Salto de las Babas. Entonces vamos a comenzar viendo los pictogramas del Upuig-Matepuy, que fueron los primeros que nosotros comenzamos a estudiar en el año 2010. Aquí tenemos una imagen de un extremo del Acopán Tepuy, que forma parte del macizo de Chimantá. Este sitio está al frente de las pinturas rupestres. Aquí tenemos el sitio de Chimantá y el número 1 que nos indica dónde está el abrigo rocoso que conocemos como el Upuig-Matepuy. Aquí estamos en un vuelo de helicóptero en dirección al sitio. El tepuy que se ve atrás al fondo es el Upuig-Matepuy y el que tenemos al frente es el Acopán que vimos anteriormente. Vamos a ver esto aquí. Aquí tenemos una imagen del Upuig-Matepuy y aquí estamos montados justamente sobre el abrigo rocoso. En este abrigo rocoso nosotros encontramos unas pinturas rupestres de las cuales supimos porque había un grupo de alemanes que a través de una página web ofrecían visitas guiadas hacia este lugar. Esto nos llamó muchísimo la atención y bueno, cuando tuvimos ese conocimiento fuimos al sitio a constatar y efectivamente lo que allí nos encontramos fue algo verdaderamente sorprendente. La única forma de llegar aquí es con helicóptero. Hay un pueblo que no está muy lejos de aquí de la zona, que es el pueblo de Yunec, pero caminar de Yunec para acá son aproximadamente 10 kilómetros. En estas condiciones de sabana eso puede tomar un día o incluso 2 si uno quiere hacer el recorrido y de vuelta, pero la mejor forma de llegar es siempre con un helicóptero. Aquí podemos ver el abrigo rocoso y en el abrigo rocoso ya de entrada se ve un panel donde se encuentran localizadas unas pinturas rupestres cuyo conjunto nosotros estudiamos mediante fotogrametría. Esto es una técnica que permite hacer composiciones de fotografías para luego poder visualizar toda la estructura en 3D y así poder tener una mejor comprensión de cómo se organizan estas pinturas dentro del abrigo rocoso. Aquí hay un plano de planta y cada una de estas flechas indica la posición de los pictogramas que se encuentran ubicados dentro de una rosa de los vientos para tratar de entender las direcciones a las cuales apuntan, ya que esto tiene una importancia que hemos evaluado desde el punto de vista de la significancia que tuvo el paisaje para estos grupos amerindios, que estamos hablando aquí de aproximadamente de una cultura que podría estar entre los 4 y 7.000 años de antigüedad, y esto es parte de lo que el proyecto se plantea ahora, tratar de entender la antigüedad de estos contextos con arte rupestre. Esto es una digitalización que hicimos. Esto fue un trabajo, como yo digo, de chino, porque esto tomó casi 4 meses realizarlo. Esto está hecho a nivel de píxel. Y aquí nosotros nos planteamos, bueno, tratar de entender los signos que están allí plasmados y cómo están organizados, y tratar de entender de que muchas veces esto no es una composición que se hace pensadamente, estos son signos que son colocados sobre signos y así se van planteando a lo largo del tiempo. Y en algunos casos hemos encontrado que esto muestra ocupaciones que podrían ser de cientos o incluso miles de años, unos signos sobre otros. Aquí hay una aproximación de estos signos y estos mismos signos nosotros para poder analizarlos aplicamos un algoritmo que se conoce en este momento como Decorrelation Stretch. Esto permite
entender la naturaleza de lo que uno ve al frente y está detrás, porque nuevamente, como les digo, estos signos están de alguna manera superpuestos. Esto es parte de las tecnologías a las que se refería el profesor Jorge y que nosotros ahora mismo estamos empleando y lo que se emplea a nivel mundial en este momento. Y que nos permite ver cosas que de otra manera el ojo pues, no puede detectar, mucho menos en el sitio. Aquí hay una imagen donde podemos ver el Acopante Puy al fondo y aquí estamos volando en un dron sobre el abrigo rocoso. Aquí un momento en el que se toman imágenes, estos abrigos están cubiertos completamente y la cantidad de signos que tienen son muy particulares porque son signos que vemos de alguna forma también representados en otros lugares de la región. Nuevamente aquí hacemos una extracción digital para poder aprovechar la naturaleza de estos signos que estilísticamente son muy particulares y compararlos entre ellos y otros de la región. Este es un interior del abrigo rocoso, se puede ver la magnífica vista que esto tiene y esto es algo que nosotros nos hemos planteado, que estos sitios definitivamente están ligados al paisaje, están anclados al paisaje y los signos que están allí muy posiblemente tienen una conexión con el paisaje importante que es parte del estudio que hacemos. Aquí, por ejemplo, se puede ver esta figura, pero cuando aplicamos el algoritmo podemos ver que detrás hay unos signos que el ojo no ve. Y esto es fascinante porque esto nos habla de ocupaciones sistemáticas y nos habla también de cómo estos símbolos se van degradando con el tiempo y es por ello la importancia de estudiarlos porque esto no va a estar aquí para siempre. Entonces es nuestro deber abocarnos a este estudio para poderlos preservar y darlos a conocer. Y nuevamente unos signos, estos están arriba en un sitio muy alto, esto tuvieron que haber utilizado una escalera porque no hay otra forma de entender cómo los hicieron y tal vez esto sea una de las razones por las cuales este panel está tan bien mantenido, a diferencia de otros que están superpuestos. Ahí se puede ver uno a mano izquierda que tiene como unas manchas, esas manchas son calcificaciones que crecen sobre la roca y estas calcificaciones ahora mismo se pueden evaluar porque conocido su crecimiento a lo largo del tiempo y sabiendo que están sobre las pinturas es posible aproximarnos a la edad que pudieron haber tenido las pinturas en algún momento. Esos son estudios muy técnicos que requieren de gente muy experta y muy profesional y nosotros, bueno, estamos prestos a aprender todos estos procesos para poderlos entender y aplicarlos a estas investigaciones. Ahora vamos a ver los pictogramas del Kusari Tepuy. Este Kusari Tepuy es un tepuy que, bueno, ustedes seguramente pues supieron de él porque estuvo en las noticias no hace mucho tiempo, ya que hubo una gente que montó una fiesta arriba. No voy a detenerme mucho en esa fiesta, pero mientras la gente estaba haciendo fiesta, nosotros estábamos trabajando al pie del tepuy, en un sitio que a nuestro entender en ese momento tenía una connotación súper importante para el país y que hemos estado trabajando hasta este momento. Nos queda mucho trabajo, aquí tiene una imagen del Kusari Tepuy. Aquí para llegar no fue fácil, es decir, esto es algo que está a unas 6-8 horas del pueblo de Canaima, pero en un helicóptero se hace en pocos minutos. De tal forma que encontramos una pequeña sabana, preparamos el sitio y allí pudimos aterrizar un helicóptero y bajar todas nuestras cosas, empezar a caminar en medio de una vegetación prístina, una vegetación única, hermosísima por demás decirlo. Y aquí nosotros previamente habíamos identificado varios sitios rocosos. No sabíamos realmente cuál de ellos tenía la posibilidad de tener pinturas rupestres, sin embargo ya habíamos concertado con algunos indígenas que nos habían informado, porque estos sitios, si bien uno llega y parecen ser nuevos, los indígenas ya los conocen de hace muchísimo tiempo, sobre todo el pueblo Pemón, son conocedores de ellos, y uno al consultarles, pues ellos le dicen, sí, mi abuelo sabe, entonces bueno, hay que ir a casa del abuelo para preguntarle, que el abuelo le diga a uno, y entonces de alguna manera pues podernos aproximar. En este lugar encontramos aproximadamente 4 abrigos rocosos y solamente investigamos este, pero estamos seguros que cuando vayamos a investigar los demás, podemos de alguna manera tener un conocimiento todavía mucho más profundo de lo que puede haber dentro de estos lugares. Aquí definitivamente al llegar ya pudimos ver las paredes nuevamente cubiertas de signos que definitivamente pues nos llamaron la atención y bueno, esto fue como la iguana, ¿no? Cayendo y corriendo. Aquí no perdimos el tiempo y hicimos un levantamiento importantísimo de este sector
Y nuevamente pudimos entender y pudimos ver que los signos en estos lugares son similares a los que tenemos en otras zonas dentro del mismo parque, incluso en las regiones de las Guayanas, territorio Esequibo y también el norte de Brasil, lo cual es relevante porque ya nos empieza a decir que aquí existe una tradición pictórica, una tradición cultural que está siendo representada en otros lugares, y esto ya nos llama un poco la atención y son parte de las preguntas que nosotros tenemos. Aquí estamos haciendo uso de la tecnología, no se ve muy bien, pero allí en el medio de la vegetación arriba hay un dron volando, porque esta fue la única manera de nosotros llegar a algunos de los paneles que están a unas alturas que no hay otra forma ni siquiera de fotografiarlas porque los tenemos en contraluz. Entonces hicimos uso de un dron para podernos acercar. Aquí nuevamente aplicamos los algoritmos. Y hay algo particularmente interesante, y es que estos signos que están aquí son en su naturaleza mucho más burdos, mucho más anteriores a nuestro juicio de entender que los que habíamos visto anteriormente en el abrigo del Upuigma Tepuy, sin embargo conectados totalmente en cuanto a sus estilos, en cuanto a sus formas y a estas representaciones que las hemos visto exactamente iguales en las Guayanas y en el norte de Brasil. Entonces esto ya nos está haciendo un eco y esto ya nos está generando un interés y unas preguntas que nosotros pues hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo. Hay cosas particularmente interesantes que se pueden apreciar ahí, como ese círculo. Si ustedes se dan cuenta, ese círculo está tomando ya una circunferencia que está en la piedra. La gente está tomando ideas de la piedra y está repitiendo un patrón que está en la piedra, y ese patrón le permite al artista hacer un círculo donde antes no lo había. Y esto es sumamente curioso porque lo hemos visto en otros lugares y se ve también en cuevas y en abrigos rocosos en toda Europa y en otros lugares que contienen este tipo de manifestaciones. Es decir, la roca sugiere una forma, la roca sugiere un motivo, y entonces el artista viene y lo plasma a continuación. Y esto es algo verdaderamente interesante para entender la mente de estas personas. Esto es súper curioso porque esto está en el techo. Esto está en el techo y este techo solamente se puede alcanzar con una escalera que bueno, más de 15 metros de altura estamos hablando aquí. Es decir, ¿cómo hicieron esto? Todavía sigue siendo para nosotros un tema de curiosidad, pero lo interesante es que ya nosotros en el abrigo del Upuigma Tepuy vimos el mismo signo colocado también en la misma posición. Ese signo que está allí a mano izquierda, que es un signo en forma de malla, ese signo nosotros ya lo estamos viendo repetido y eso ya nos está llamando poderosamente la atención. En una grieta, que es un sitio que hemos identificado como un punto importante para excavar, encontramos también en un sitio súper oscuro este signo otra vez. Este signo, que es una malla, es una suerte de malla, una suerte de red, está teniendo un significado trascendente porque lo están colocando en un sitio oscuro. Aquí tuvieron que haber prendido un mechuzo a partir de brea o de cualquier otro material para poderse iluminar y poderlo hacerlo, porque esto está en completa oscuridad. Como se dan cuenta, es bastante grande y él está aislado, está completamente aislado, pero es lo mismo que estamos viendo en otros sectores del norte de Brasil, oeste de las Guayanas, incluso en Colombia, en el sur de Colombia, en la región de Chiribiquete, estamos viendo perfectamente estos mismos signos como parte de una tradición que se conoce como la tradición geométrica. Aquí nuevamente el signo con el círculo, y aquí, bueno, un plano de planta preliminar del abrigo rocoso. Esto es parte del trabajo que nosotros vamos a hacer para mejorar estos dibujos, porque aquí el abrigo rocoso está totalmente cubierto de selva. Aquí tenemos que utilizar una tecnología láser que después nos va a permitir eliminar todo lo que es la vegetación y poder ver exactamente cómo es la forma de este abrigo rocoso. Por supuesto, por todos lados hemos visto signos, esto es algo que es característico. Esta gente de alguna manera pues se dedicaba a ello. Y bueno, aquí tenemos los pictogramas del Cerro Cuyarimpa. Esto está, fíjense, está apenas al lado de Canaima. Es decir, este fue un sitio que a mí nadie me dijo nada. Yo cada vez que aterrizaba con el avión veía un acantilado que está a mano derecha cuando uno va aterrizando a Canaima. Y ese acantilado siempre me resonaba. Y yo digo, caramba, aquí hay potencial para encontrar pinturas rupestres en este sitio. Y bueno, en una de las últimas expediciones pues me decidí a ir al acantilado y bueno, estando aquí al lado de Canaima, es decir, esto está a 30 minutos de camino de Canaima. Efectivamente llegué al acantilado y me encontré con esta maravilla, que nuevamente me está mostrando
una cantidad de signos que, si ustedes se ponen a ver cuando le aplicamos los algoritmos, es lo mismo que estamos viendo ya en el Upuigma, es lo mismo que estamos viendo en el Kusari, a pesar de que se encuentran a distancias considerables. Es decir, el Upuigma desde este lugar está a más de 160 kilómetros. Entonces, esto ya nos habla de una conexión, nos habla de unas redes de intercambio, esto nos habla de algo que se está repitiendo no solamente en la región, sino que también lo estamos viendo en el norte de Brasil. Aproximadamente a unos 250 kilómetros de aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Y esto es relevante, esto es algo súper relevante para la investigación. Fíjense, nuevamente ahí tenemos la malla de las que le hablé, y esto por supuesto tiene un significado. Nosotros ahora no podemos saber y no vamos a caer en interpretaciones tampoco acerca de estos significados, porque es muy difícil meterse en la mente de personas que vivieron hace 3.000 o 4.000 años. Sin embargo, sí podemos hacer un análisis estilístico y poder determinar y extraer cada signo para ver cómo se relacionan entre ellos y con otros lugares de la región. Aquí está la base del acantilado y nuevamente pues aquí están los signos que se repiten por todos lados. Aquí tenemos algo que puede ser una estrella, que puede ser un sol, que puede ser cualquier otro elemento celeste, y nuevamente la forma de verlo es a través de estos algoritmos, porque de otra forma es muy difícil por un tema de luz y que no permite, ¿no? A orillas de Canaima también, en las cercanías del río Carrao, supimos a través de gente del pueblo Pemón que habita por allí, que en medio entre los Saltos H y Golondrina existen estos petroglifos que fuimos a ver, y efectivamente pues aquí nos encontramos con una técnica muy particular. Esta es una técnica de martillado utilizando un cincel y un percutor. Se va trabajando la roca, que es muy dura, esto es una roca granítica, y podemos ver unos signos que ya yo había visto similares en el Caciquiare, en la confluencia con el Río Negro. Aquí están los petroglifos de Aribe Merú. Estos petroglifos supimos también en el año 2006, aquí está mi amigo Karel Ventata, quien es el cónsul de Islandia, también amante de esta región. En una ocasión nos fuimos para allá con un helicóptero y estuvimos también apreciando, fue navegando en aquella ocasión. Nos fuimos navegando desde Arecuna y fuimos y llegamos a este sitio, y caramba, cuando llegamos a este sitio quedamos completamente maravillados, porque justo a la orilla del río pudimos encontrar una serie de petroglifos que muy posiblemente quedan cubiertos bajo el agua y que son totalmente inéditos para Venezuela. Es decir, esto no está registrado, esto es algo que es totalmente nuevo para los anales arqueológicos venezolanos y del mundo entero. Y no solamente eso, una vez habiendo hecho el estudio, gracias al libro de la profesora Rubia Valencia y la arqueóloga Sujo Volsky, nosotros pudimos entender de que estos petroglifos están conectados con aquellos que se rescataron cuando se inundó la represa del Guri. Es decir, hay una conexión estilística entre ellos, y esos petroglifos los podemos ir a ver ahora mismo porque están en la Galería de Arte Nacional. Y esto es relevante porque les estamos dando contexto a esos petroglifos que antes no lo tenían. Es decir, ahora mismo esos petroglifos ya tienen doliente, ya forman parte de una tradición, ya forman parte de un contexto arqueológico mucho más amplio que anteriormente se desconocía completamente. Hay otros petroglifos también que están identificados en el libro de la profesora Ruby, que están en el río Chihuahua. Esos petroglifos también les vamos a llegar, porque estilísticamente estamos hablando de lo mismo. Es decir, estamos hablando de lo mismo, y esto ya nos habla de un enorme complejo arqueológico que existió en esta región y que estamos estudiando, y esto que estamos viendo apenas ahora es la punta de lanza de este complejo arqueológico. Algo que nosotros hemos relacionado, los investigadores de este proyecto, es que nosotros nos vamos a morir y las personas que van a terminar de estudiar este complejo arqueológico todavía no habrán nacido. O sea, que dense cuenta la magnitud y el tamaño de lo que estamos viendo en este momento, que como bien les digo, es la punta de lanza. Esto es una técnica de transmisión reflectiva de luz que permite entender y comprender más allá de lo que el ojo permite la construcción del petroglifo. Un petroglifo que nosotros vimos anteriormente, que solamente era la parte de arriba, ahora entendemos que es mucho más amplio, mucho más grande. Esos círculos que estamos viendo, que forman los ojos de esa figura antropomórfica y que se ven un poco más abajo, se conocen como cúpulas y podrían ser todavía mucho más antiguas que el mismo petroglifo en sí. Es decir, podrían ser los orígenes de este petroglifo, y bueno, y eso es parte del estudio que vamos a hacer. Pero lo interesante es que estas técnicas de transmisión de imagen reflectiva nos permiten ver la profundidad y nos permiten entender de que esto no se hizo de la noche a la mañana. Es decir, estos son repeticiones sobre líneas de trabajo sistemático de gente que venía aquí a estos lugares o bien a pescar o bien a hacer unos campamentos temporales. Aquí se da muy bien la pesca, en estos rápidos. De hecho, hoy día los pueblos pemones que habitan cerca pescan justamente en este lugar. Y por lo tanto, pues tenemos ahí un sitio de súper relevancia que nos conecta con una tradición antiquísima.
Estos petroglifos, como les dije, en algún momento quedan sumergidos bajo el agua y en algún momento no los vamos a ver. De hecho, hay un petroglifo que está a mano derecha, donde se puede ver la escala a color y frao, donde ya él está prácticamente desaparecido. Y es por eso la importancia de estos estudios. Es decir, esto se está degradando y se va a degradar con el tiempo, y es por ello que resulta sumamente relevante trabajarlo. Fíjense, en la primera imagen se puede apreciar una serie de líneas haciendo nuevamente ese sistema de mallado, y esto nos hace entender de que muy posiblemente estaba conectado a este sector. Aquí, al frente del sitio de Aribe Merú, hay una isla. Nosotros nos hicimos la pregunta si en esa isla podría haber petroglifos también, y efectivamente hicimos un salto con el helicóptero desde tierra firme hasta la isla y encontramos esta enorme culebra de agua o pez o manatí, que ahora mismo no sabemos qué es, pero le hicimos también una fotogrametría para poder entender su naturaleza en 3D y así poder comprender de que este petroglifo, dada su característica particular, está conectado con los del Guri. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes ven el ojo de este animal que está figurado aquí, ese es el mismo logotipo de Edelka. Edelka está utilizando este mismo logotipo para ellos tener su emblema. Y esto es relevante porque esto quiere decir que los petroglifos que se rescataron de Guri, que llevan esos logos de Edelka, estilísticamente están conectados con esto, y esto hace match ahora mismo, y esto es súper relevante para los estudios arqueológicos en esta región. Definitivamente los estudios que estamos haciendo ahora nos están diciendo que cuando comparamos estilísticamente todos los pictogramas y los petroglifos de la región, definitivamente estamos dándonos cuenta de algo sumamente importante. En el sitio justo en el corazón del Parque Nacional Canaima existió un grupo muy antiguo que se nucleó allí, que vino desde la región norte hasta donde estamos entendiendo, se nucleó en este sector, evolucionó en este sector y desde allí se dispersó. Se dispersó a Colombia, se dispersó a las Guayanas, se dispersó incluso hasta la cuenca del Amazonas, y eso queda demostrado por la similitud que hay en todos estos diseños. De tal manera que lo que los colombianos tienen y conocen ellos como su tradición geométrica, no es su tradición geométrica, sino que es la tradición canaima. Mismo ocurre con todo lo que tenemos en la región, y esto nos atrevemos a decirlo con toda propiedad porque es en este sitio del Parque Nacional Canaima donde hemos visto la mayor cantidad de manifestaciones que nos hacen entender y comprender que fue allí donde estos grupos se nuclearon y desde allí, desde donde se dispersaron. Y es la importancia de esto, porque Venezuela hasta ahora ha estado de última en la región, los colombianos están muy avanzados en los estudios, los guyaneses están avanzados mucho en los estudios gracias a los investigadores ingleses, y por supuesto guyaneses, los brasileños también, y nosotros hasta ahora estábamos totalmente en blanco en esta región, pero eso se acabó. Ahora mismo nosotros tenemos una información crucial para entender todo este enorme complejo cultural. Es decir, que Venezuela en este momento viene a poner la última pieza del rompecabezas, y por eso esto es relevante. Porque a partir de este momento la gente va a ver no el Parque Nacional Canaima como un monumento natural, sino que la idea es que a partir de este momento, como bien decía el rector, se empiece a ver como un sitio de patrimonio cultural, no solamente de Venezuela, sino de todo el mundo. Y esto es uno de los objetivos a los cuales apunta el proyecto. Caminando por las sabanas de Canaima, pues no fue de extrañar que dada a esta grandeza de complejo que tenemos, existan cualquier tipo de puntas de flecha de objetos y de cualquier cantidad de artefactos líticos asociados. Y en cada sitio donde fuimos, donde hay pinturas rupestres, encontramos objetos líticos asociados. Y esto es importante porque, a pesar de que no podemos ahora mismo establecer una conexión directa porque podrían estar desplazados cientos o miles de años en el tiempo, esto es algo de lo que vamos a estudiar y de lo que después nos va a hablar el arqueólogo Arturo Jaimes. Aquí en plena sabana, pues me encontré caminando esta piedra. Cualquiera que pasa por ahí a lo mejor no le da mucho significado, pero esto es un núcleo de jaspe a partir del cual se hacen puntas de flecha y se hacen hachas de mano y se hacen cualquier otra cantidad de objetos, y también son elementos que sirven para el comercio, para el intercambio. Y otra cosa relevante es que esto no nació allí, es decir, alguien lo trajo de algún sitio. Efectivamente aquí había un taller lítico y esto es parte de lo que nosotros vamos a estar estudiando. Estas puntas de flecha son parte de una tradición de núcleos y lascas que nos vienen legadas desde el norte de América,
a través de todo Centroamérica y la parte norte de Venezuela, esta misma tradición, esta misma cultura, esta misma técnica la vemos en toda la zona norte de Venezuela y la estamos viendo nuevamente en las Guayanas, pero también la vemos en Brasil y también la vemos en Colombia y también la vemos en otro lugar, y esto forma parte de esa hipótesis que nosotros estamos planteando en este momento de la tradición cultural canaima dentro del marco de este enorme complejo. Aquí pueden ver otros objetos, todos asociados, hachas de mano. Esto ya es otro tiempo, es decir, esto ya no tiene asociación con las puntas de flecha. Al ver este tipo de objetos, lo que vemos es una cultura mucho más agraria. Ya no estamos hablando de cazadores-recolectores, sino de gente que se asentó, gente que está haciendo de alguna manera agricultura, que está utilizando estas herramientas para poder subsistir. Y esto forma parte de, si bien forma parte del mismo complejo, forma parte de otra cronología distinta. Y sobre esto encontramos, o asociado a esto también encontramos cerámicas que nos hemos encontrado también dentro del parque, y esto es súper relevante, porque estamos viendo la evolución de un grupo humano muy antiguo que pasó de ser cazador-recolector a una sociedad agraria y luego una sociedad cerámica, y bueno, de allí pues nos toca averiguar qué fue lo que pasó, pero esto ya es relevante y es parte de los estudios que vamos a estar realizando en este sector. Si ustedes se dan cuenta nuevamente, fíjense cómo los abrigos rocosos están relacionados con los artefactos líticos y toda la relación que hay dentro del contexto del parque, donde prácticamente todo está allá adentro. Hace poco acabamos de tener nuestra primera publicación en la revista de arte rupestre más importante del mundo. Esto fue algo que nosotros tiramos a pegar, o sea, esto no fue algo que nosotros dimos por sentado, pero cuando la revista Roca Research nos hizo la publicación, entendimos que esto era relevante y es a partir de ese momento que los estamos invitando el día de hoy para que conozcan acerca de este proyecto y se den cuenta que ya el mundo está escuchando y está dándose cuenta de la relevancia que tienen estos estudios arqueológicos, no solamente para la región o para Venezuela, sino ya para todo lo que es el contexto mundial de arte rupestre. Aquí tenemos al profesor Robert Bernari, que este es como decir el papa de las pinturas rupestres. Este es una de las personas que más conoce del tema, es un señor ya mayor de 84, 85 años. Él es el editor de esta revista y él cuando vio esto se sorprendió mucho. Yo le expliqué que nosotros estamos adelantando un proyecto y él me manifestó que está muy interesado en participar, ya que él considera que este proyecto del Parque Nacional Canaima, el proyecto arqueológico, tiene un potencial para ser listado como patrimonio nacional o universal, en este caso de la humanidad. Ya con esto termino y estamos en la Universidad Simón Bolívar, dejo un poco unas palabras de nuestro libertador, que tal vez son las más importantes, a mi juicio, que pronunció en algún momento, y que tienen que ver con esto que dice, pues nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país, nos debemos a esto. Yo creo que es un momento importante de sumar voluntades, porque esto no es una misión de unos arqueólogos haciendo una investigación, no. Esto es una misión de país. Nosotros tenemos que hacer esto en conjunto. Esto no es una labor solamente de la universidad. Aquí hay que involucrar todos los entes públicos, todos los entes privados. Aquí hay que involucrar a todas aquellas personas que tengan una fibra de venezolanidad, todas aquellas personas que tengan una dignidad de ser venezolanos tienen que participar en este proyecto. Muchas gracias. Dejo a ustedes el... Gracias, profe. Continuamos. Arqueología de los primeros pobladores de la región y su relación con el medio ambiente, con el profesor Arturo Jaimes. Bienvenido, profe. Buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a un escenario poco accesible en este país, producto de la idiosincrasia que nos ha llevado históricamente a los venezolanos a negarnos en el pasado. Y nos quedamos anclados en la década de 1810 a 1830, unas 2 décadas. Y esa ha sido la historia que nos han contado. Y de ahí no salimos. Esa historia tiene más de 20.000 años, tanto la que expuso José Miguel como la que vamos a ver relativamente corta. No quiero tampoco fastidiarlos mucho porque es un tema que de alguna manera, como es desconocido y es un área sumamente dificultosa de entender de manera prístina, debido a que, por ejemplo,
el único país del planeta Tierra y de la Vía Láctea que no tiene un museo de antropología es Venezuela. El único planeta de la Vía Láctea, o el único país de la Vía Láctea que no tiene un museo de historia es Venezuela. Por lo tanto, los venezolanos no tenemos dónde ir a vernos y a reconocernos históricamente, a visualizar los hechos y pasados que deberían estar colmando, como ocurre en cualquier otro país del planeta, incluyendo Haití, y no porque Haití sea menos que nosotros, ocurre. Y eso forma parte de lo que es la lucha nuestra de tratar de justamente poner en relieve la importancia, no solamente para nosotros, sino como con respecto al resto de las regiones que están alrededor de nosotros, que forman parte de los procesos históricos, hoy en día arqueológicos, que visualizan o dan a conocer lo que han sido las interacciones y las relevancias culturales que tienen que ver justamente con nuestra región. Yo he trabajado mucho tiempo, yo trabajé en Tocoma, en la última presa del Guri, y efectivamente conseguimos algunos petrolíferos, conseguimos además incluso unas pinturas con los mismos motivos que estás encontrando tú en Canaima, además de los artefactos líticos también conectados, porque es una misma cuenca, digamos, es el Caroní aguas abajo. Pero mucho más énfasis he hecho en los estados Lara y Falcón, que es lo que más bien vamos a ver un poco sobre, porque tenemos fechas, tenemos algunos otros análisis que van a ahondar sobre lo que implicaría ahora acá en Canaima esa conexión a través de la sabana, a través de los llanos. Dale, digamos, este es un texto que tiene que ver con clases, entonces yo lo que quiero es mostrarles imágenes. Dale la siguiente, ok. Lo que ustedes vieron en la foto de José Miguel son desechos de talla. En algunos casos hay artefactos líticos que se utilizan para el trabajo de astiles o de maderas o de fibras. Es decir, en los abrigos es probable que haya habido múltiples actividades relacionadas con el espacio. Eso no implica que puedan estar conectadas cronológicamente, pero el hecho de que el espacio está siendo utilizado relevantemente y por épocas o por constantes hechos, tanto así como, por ejemplo, el hecho que el mismo José Miguel haya llegado hasta allí. Estos son desechos líticos y fracturas y demás de lo que se inicialmente, desde el año 26 en adelante, los americanos impusieron como el modelo de conquista originario del continente americano, conocido como Clovis First. Clovis First murió en el año 96 gracias a una cantidad de información latinoamericana. Clovis First era el modelo original de que los primeros pobladores entraron por Mongolia, el estrecho de Bering, desarrollaron la primera invención, antes que la Chrysler y la Ford, de las puntas Clovis. Dale la siguiente. Y en ese modelo, obviamente, ellos plantearon una serie de textos que existen relevantes y que nos enseñaron a nosotros en la universidad, en el colegio, en la universidad, por la televisión, National Geographic, etcétera, History Channel, donde efectivamente estos primeros cazadores serían cazadores de mamut, cazadores de caballo, cazadores de bisonte, que entraron por el estrecho, llegaron a las planicies norteamericanas, y luego se desplazarían y allí darían origen a la primera invención y más exitosa invención norteamericana antes del Enola Gay o del pequeño bebé, de la bomba atómica. Y esa invención desarrollaría todo el poblamiento posterior de todas las culturas desde las planicies hacia el sur, incluyendo Tierra del Fuego. Ese modelo imperó por 70 años. Y todavía hay gente que sigue pensando que eso efectivamente pudo haber sido así. Ese modelo entonces implicaba ese recorrido violento y rápido con una efectividad jamás nunca pensada, que en 2000 años aproximadamente estos grupos podían llegar desde el sur de Canadá hasta las Tierras del Fuego sin ningún tipo de eventualidad trágica, producto de que, a pesar de que el continente era desconocido para los seres humanos, a pesar de que el continente tenía 44 especies de fauna de gran tamaño, conocido como megafauna, desconocida para los seres humanos, sin embargo ellos, a través de esa cultura, de ese proyectil y de esa invención, tuvieron el éxito de haber llegado hasta la Tierra del Fuego y de haber dejado genes, obviamente,
y haber desarrollado todo el sistema cultural que posteriormente se desarrolló. Y eso formó parte de la doctrina Monroe, eso formó parte de la política del buen vecino, en donde decir justamente que ustedes, nosotros, somos gracias a los que vinieron de allá, que son ellos. Esta hipótesis fue en algún momento también planteada por los americanos, pero no tuvo relevancia. Esto es la hipótesis solutrense, es decir, desde Francia vía Islandia, conquistar, llegar al norte, sobre la base de la hipótesis, que sí es cierta, de la llegada de vikingos en el 1300 y tanto, o sea, mucho antes, 500 años antes que llegaran los españoles, que llegara Colón. Estos son proyectiles que son parecidos, tienen cierta técnica y hay un problema ahí de convergencia desde el punto de vista, los biólogos saben lo que implica, que son elementos que adaptativamente pueden tener cumplimiento de las mismas normas, pero no son productos de una difusión. Es decir, convergen en una solución definitiva, producto de un problema planteado de manera igual. Eso ocurre en la taxonomía, en una serie de especies, pero también ocurre en los animales, en la cultura. La tasa de matanza y de encuentro entre los proyectiles y la fauna en los Estados Unidos da cuenta de que efectivamente, claro, el número de investigaciones y la inversión que se ha hecho para investigar, porque hablar del poblamiento de América y del origen de la humanidad en el continente, los americanos saben la importancia de eso, así como también nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que, claro, en el caso de ellos, la inversión ha sido como debe ser. La National Science Foundation tiene un rubro exclusivo nada más para entender, para invertir sobre el tema del poblamiento y los orígenes del hombre en América. Eso es estratégico, eso es de importancia global y científica, por supuesto. Entonces, esas inversiones han permitido llegar a mayor cantidad de sitios. Las universidades, las escuelas de antropología o de paleontología en los Estados Unidos se pierden de vista. Y la cantidad de muchachos que están estudiando casos específicos y especializaciones muy puntuales se pierde de vista. Nosotros tenemos, bueno, esta coyuntura histórica que también nos ha llevado a otras situaciones que, bueno, no deberíamos mencionar porque no son el caso. Sigamos. Entonces, esa distribución de los bisontes cazados con las puntas Clovis permitió hablar y ahondar sobre el tema de la especialización de la cacería desarrollada en Norteamérica y que posteriormente pudiera dar vida a todo lo que fue posterior en el resto del continente. Claro, con una inversión suprema y un equipo de trabajo amplio, tú recorres el territorio con todos los equipos, todos los juguetes. Nosotros tenemos apenas, somos contados y en muchos casos solamente comemos caraota en el campo. Ok, en esa relación que tiene que ver con los abrigos, con la pintura, con los artefactos líticos y con la etnografía, no podemos dejar de lado a la gente. Esto es un campamento ocasional que mencionaba también José Miguel en eventualmente hubiera ocurrido. Y este es un campamento ocasional, campamento estacional de cacería entre los grupos Joti. Los Jotis están aislados en el territorio venezolano y están cerca de la Sierra de Maigualida, eso queda muy lejos. Y hay una amenaza importante de garimpeiros en el territorio. Ese es el último grupo de cazadores recolectores que en vida existen en el planeta. Y están aquí. Yo no voy a decir que son nuestros porque ellos son ellos y nosotros somos nosotros. O sea, es patrimonio todo el hecho de lo que ellos hacen y de lo que ellos son y la lengua y lo que conocen, el conocimiento que tienen sobre las plantas, sobre las especies animales, etcétera. Pero no es ese bendito sufrimiento que uno dice, ay, nuestros indígenas, no son nuestros, son ellos, son parte, son hombres y mujeres igual que nosotros, somos iguales. Pero a la gente le encanta decir que son cosas como, este es mío, estos son nuestros amigos, nuestros indígenas, para que tengamos eso también como... Entonces, ese recorrido pudo haber sido dado y esa evidencia particular es parte de lo que es posible no encontrar. Es difícil de encontrar porque se degrada y en la arqueología, digamos, lo que permanece es lo que justamente supera el tiempo y el espectro tafonómico. La visión nuestra, y aquí tenemos en el medio uno de los sitios emblemáticos que destruyó, derrumbó, permitió derrumbar
al Clovis First fue justamente Monteverde, en Chile, con mucha inversión norteamericana. Los mismos norteamericanos se pisaron la manguera, y un proyectil que aparece en Monteverde, que es el que está en el medio, es un proyectil típico, clásico, tipológicamente propio de Falcón. En este caso aparece en Chile, claro, hay más peso publicitario y se ubica como entonces que efectivamente es más antiguo que lo que sea Clovis. Pero aquí en Falcón nosotros tenemos nada más en el museo, en el laboratorio, 700 cajas llenas de material. Estos son los sitios nuestros en Lara, que es lo que aspiramos nosotros también tener en cuenta. La tipología de sitios nos va a hablar a nosotros del funcionamiento de un sistema de recurrencia y de uso del espacio y del paisaje. Esto es un taller lítico, es decir, ahí está la roca, la cantera, la roca es desprendida, son reemplazados las puntas, los artefactos, y queda todo el desecho, que es lo que consiguió también José Miguel de la Sabana. Dale de corrido. ¿Vale corrido? Lo que quiero que vean nada más, tengo una idea. Aquí están las puntas Cobo, que son las mismas que aparecen en Monteverde, una. Aquí tenemos, no sé, ¿cuánto en dos que nos acá? Como 2000 y pico. Y las de, por supuesto, Canaima. Dale siguiente. Entonces, vamos a tener este umbral tecnológico que aparentemente, tecnológicamente, pareciera ser anterior por el tipo de trabajo que se hace sobre la pieza. Dale la siguiente. Espacios donde se ven un círculo de piedras grandes que parece ser entonces la base de un campamento que estuvo techado en un momento. La distribución de los materiales que se levantan uno por uno para poder entender las actividades que pudieron haberse desarrollado. Es como estar en la cocina de nosotros y ver dónde están las tazas, dónde están los cubiertos, dónde está el lavaplato, dónde está la cocina, y entonces eso permite establecer una relación espacial y correlativa desde el punto de vista cultural de lo que implica el levantamiento de áreas de actividad. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estas que se mantiene las dos rodillas y piernas del artesano sobre el piso donde no cayeron los desechos y el abanico hacia adelante, y esto se basa sobre la arqueología experimental, es decir, uno también lo replica y al replicarlo levanta la misma notabilidad. Material en estratigrafía, sí. Este es el antiguo sitio de Moaco, ya hoy en día no es así. Aquí aparecieron los primeros restos de fauna extinta y puntas de proyectil. Este es el antiguo sitio de Taima Taima, que hoy en día es un parque, este sitio de acá, donde aparecen fauna extinta con puntas de proyectil y huesos cortados y demás, que lo vamos a ver ahora. Este es un cráneo de Glictodonte que fue golpeado fuertemente por artefactos líticos y además fue devastado y separado del cuerpo, de una excavación que se hizo en el 78, y el cuerpo quedó del otro lado y el cráneo lo sacamos nosotros en el 86. Artefactos líticos aparecidos también, un cachito de venado que se utiliza para retocar los filos, los bordes de las puntas o de artefactos. Y estos son glictodontes en el Museo de la Plata. Si no tenemos glictodontes también, tenemos animales, ya que aquí hay un museo con bastante fauna y huesos y demás, y eso no se expone para que la gente tenga un contacto directo y esa visualización de lo que ha sido, más allá de los libertadores, la historia de Venezuela. Esta es la carpa que estuvo, ya no está, en Taima Taima. Una inversión grandísima que se hizo nada más que para cubrir unos materiales en plástico. Y este es el jobo, donde les hablaba de las puntas, donde están apareciendo las puntas iniciales, que son las que aparecen en Monteverde, en Chile, y ahora son las más relevantes de la historia del continente, que son estas que están acá. Esta es una diversidad de puntas que hemos encontrado en la región de Lara y Falcón. Y esta es la de Monteverde. Otros sitios de Lara también, que son de lagunas antiguos, que también mantienen o permanenten restos óseos o restos de sedimentos que hablan sobre la... Y estas puntas, que son las colas de pescado, también las hemos encontrado en el Bajo Caroní. Estas puntas son de relevancia porque conectan con el sur del continente. Es decir, es una tecnología muy clara, muy específica. La punta que cargaba, por cierto, José Miguel en el bolsillo, tiene las dos acanaladuras parecidas a estas que están aquí, que son la isla Cueva Fel. Cueva Fel en Tierra del Fuego, fechados en 11.000 años. Esto es Falcón,
Esto es un sitio taller también, eso soy yo con el profesor Cruzen, pero estaba muy chamo. Sigue. Digamos, es que es como para ver y aquí conseguimos un megaterio, un perezoso gigante, el único aparecido con evidencia de cacería en todo el continente, fechado en 12.800, calibrado. Recientemente hay una publicación, el estudio pasó a ser el segundo estudio más importante del continente sobre la definición de sitios de cacería. Sigue pasando, porque tenemos tiempo. Bueno, aquí lo que quiero mostrarles son en que en los huesos que excavamos pudimos detectar marcas del trazado de artefactos, cuchillos, golpes, etcétera, que denotaron además huellas que son parte de la evidencia fundamental. De hecho, aquí en el húmero, en el lado derecho de este lado, hay una impresión, hay un golpe, una fractura deprimida que mantiene todavía sangre. Y estamos ahora en búsqueda de la extracción por el tema del ADN. La mandíbula derecha, la rama, con puntos de corte y de golpe, como se ven en la fotografía, y lo oscuro que son musgos, hongos, actividad biótica dentro de una laguna. Aquí se ve. Así se trabaja. Es decir, hay que relevar todo el material que está en la excavación. Las líneas laterales son parte de los límites de la excavación y al interior vamos a levantar cada elemento con un código, un número determinado, para luego entonces interpretar. Y aquí, quédate en el anterior. Al tiempo, cuando vimos que es la misma lámina anterior, pero en este caso separado en 3 áreas, entendimos que había un área con costillas, un área con la cintura escapular y un área con la cintura pélvica. Es decir, el animal fue a tal punto tratado y descuartizado y repartido socialmente, porque además interpretamos que las 3 puntas del proyectil, que eran de colores distintos, podría ser una lectura cromatográfica sobre actividades de grupos de cacería que hacían coexistencia en un momento determinado para un evento festivo. Y aquí vemos un panorama nada más de una región, que es la región de Barbacoa en el estado Lara, donde hemos encontrado, digamos, hemos visitado toda esta serie de sitios. Finalmente, estamos encontrando ahora también materiales de la cultura Clovis en Paraguaná y probablemente en otros sitios en Carabobo y demás, que permitirían rehacer la hipótesis, que es la que estamos planteando, desde que de Venezuela, de manera como también plantea José Miguel, hubo un estallido cultural y tecnológico por el trópico y luego una dispersión hacia el norte y hacia el sur. Es decir, Venezuela debiera ser, por las fechas que tenemos hasta ahora de 19.000 años, un foco de desarrollo cultural que dispersó varias tecnologías, así como cacao, como maíz, como etcétera, de frutas, mají, tomate, hacia el resto del continente, hacia el norte y hacia el sur. No esa visión unilineal, unidireccional, reduccionista que fue implantada por los norteamericanos. Muchas gracias. Continuamos con Patrimonio Natural y Cultural del Parque Nacional Canaima por la profesora María Pía Bevilacqua. Bienvenida, profe. Buenas tardes, las autoridades y a este grupo íntimo que nos está oyendo con los afectos que tenemos en esta área y en este retorno a la universidad. Un encuentro íntimo que es íntimo como palpita la relación estrecha del hombre y la naturaleza en el Parque Nacional Canaima. Una relación que nos convoca a un legado que está vigente y que afortunadamente los pioneros de la conservación de la naturaleza en Venezuela en el año 62 crearon el Parque Nacional Canaima. 32 años después se reconoció el valor patrimonial de este legado y se reconoció y se certificó el área como un patrimonio de la humanidad en su componente ambiental. En el Parque Nacional vemos que hay esta relación hombre-naturaleza que permitió el reconocimiento de un área protegida
en la cual esta relación íntima del hombre y la naturaleza se conjuga en una dimensión ambiental y una dimensión natural que en este momento, este proyecto arqueológico nos convoca a estudiar, a entender, a promover y a defender. La creación del sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad, de la cual formé parte del equipo nacional, que defendió a capa y espada que el certificado de patrimonio natural no era solamente las tierras altas tepuyanas, sino que nosotros nos enfrascamos en una pelea con la UNESCO para que el patrimonio se protegiera desde las tierras bajas hasta las tierras altas. Es como si fuéramos a defender un patrimonio, defendemos solo la cabeza, pero no defendemos el tronco y el resto. Y los argumentos fundamentales que esgrimimos en esa oportunidad, nos llevó 4 años, la declaratoria fue finalmente en el 94, pero desde el 90 estábamos en la brega de la defensa de patrimonio natural, era que todos los procesos geológicos de creación del paisaje y el relieve que tanto nos llama la atención en el Parque Nacional Canaima, podíamos presenciarlo y el común de los visitantes podía estar en contacto con esas áreas solamente en el discurrir de los sitios turísticos, cuando uno va desde Luepa hasta Cabanallén y pasa por las áreas de erosión que están alrededor de la carretera, uno puede ver lo que yo llamaba en esa época los tepullitos. Era como el proceso de precipitación y de escorrentía superficial dejaba en sitio, al lado de la carretera por donde uno se movía, estas erosiones en formas de tepuye, de estas areniscas que están en las arenas alrededor de la carretera, y ahí podíamos ver los procesos geológicos formadores del paisaje. Pero más aún, nosotros decíamos, no solo porque tenemos unos herbazales subtepuyanos en Luepa que nos permite entrar en contacto con especies que solo están en los tepuyes, las rapateáceas, las droseras, las plantas carnívoras, sino que además el poblamiento actual e histórico del territorio es lo que se conjuga en el paisaje que estamos viendo. Con esa defensa feroz logramos nosotros que se protegiera esos linderos de patrimonio de la humanidad que presentó aquí José Miguel, y que en este momento tiene una relevancia importantísima, porque en esos linderos justamente se está haciendo el descubrimiento de este complejo laboratorio arqueológico, que donde están las raíces profundas de la venezolanidad, pero además el continente, lo que podemos nosotros comunicar. De manera que esta invitación que nos está haciendo el proyecto arqueológico Canaima, del brazo y de la mano de la Universidad Simón Bolívar, es una gran oportunidad para explorar, para conocer, para aprender, para valorar, pero sobre todo para cuidar un legado que debemos nosotros a las siguientes generaciones, y es un legado que nos compromete en el desarrollo de las mejores capacidades locales, de la mano de la academia, de la mano de la cooperación y de los donantes internacionales que pueden permitir que este territorio siga llevando la bandera que nos enseñaron los pioneros en la conservación ambiental en Venezuela, que defender la naturaleza es defender la patria. Ese fue el legado del Servicio de Parques cuando funcionaba en el Ministerio de Agricultura y Cría, antes de la creación del Instituto Nacional de Parques, y ese es el legado que nos dejaron los pioneros que crearon el Sistema Nacional de Parques Nacionales. Defender la naturaleza es defender la patria. Y esa es la bandera que traemos y empujamos con este proyecto. Muchas gracias. El legado de las rocas, el Archivo Nacional de Arte Rupestre por parte del arquitecto Rubí de Valerio. Sí, yo creo que se oye bien, ¿no? Sí, perdón. Sí. Bien. Buenas tardes. Agradezco mucho la asistencia de todos ustedes y vemos que el ANAR tiene como propósito fundamental el servir de centro de referencia y servicio de información para el conocimiento y protección de las manifestaciones rupestres en Venezuela,
como parte de la conservación de la memoria histórica y documental de este patrimonio cultural arqueológico del país. El ANAR se ha transformado en el lugar quizá más destacado de información de este tema en el país. Con reconocimiento internacional, fue incorporado como miembro número 39 de los 60 del mundo por IFRAO, asociada a la UNESCO, en 2007. Las manifestaciones rupestres existen en todos los continentes. En Venezuela, constituyen los indicios más antiguos conocidos de un intento de comunicación humana que, al no tener testimonios de la expresión oral hasta la aparición de la escritura, tenemos en cambio fragmentos que representan en imágenes el mundo de las sociedades prehispánicas. Por su posición geográfica, nuestro territorio constituyó en épocas prehispánicas un área de flujos migratorios continuos. El movimiento de estas etnias y los drásticos cambios migratorios, consecuencia de la conquista y la colonización, hacen imposible que los miembros de una misma etnia contemporánea nos den luces sobre el significado de estas piedras. Solo en algunos casos de la familia lingüística arawak, que aún hoy en día persisten en el mismo territorio que ocupaban en época prehispánica al suroeste del estado Amazonas, hace posible que miembros reconozcan y expliquen el significado de algunos signos grabados y pintados sobre las rocas. En el país tenemos un muy variado patrimonio rupestre que comprende petroglifos, pinturas rupestres, monumentos megalíticos, menires, monolitos y dólmenes, micropetroglifos, amoladores, bateas, cúpulas, puntos acoplados, piedras y cerros míticos naturales, esferas líticas y el único geoglifo al norte de Sudamérica, aparte de los de Nazca en Perú. Como en todo el mundo, los lugares con manifestaciones rupestres, en Venezuela los podemos clasificar en tres categorías principales. Uno, los lugares que han conservado su uso tradicional y son actualmente sitios de ceremonias o de rituales, o sea, lugares con una tradición viva. Dos, lugares no frecuentados ahora por usos de culto, pero en los que se conserva la memoria histórica de su utilización, o lugares con una tradición fósil. Tres, lugares en los que casi es imposible recuperar la tradición entre las manifestaciones rupestres y la población, o sea, lugares con tradición extinguida. Los primeros y segundos que enumeré pueden ser estudiados con un enfoque etnográfico y antropológico, y los últimos deben ser estudiados mediante la utilización de metodologías arqueológicas, como es el caso del Complejo Arqueológico Canaima. Una de las múltiples miradas que abarca el término manifestaciones rupestres es el que se ha convenido en llamar arte rupestre, que permite acercarnos a las diversas expresiones gráficas, grabadas o pintadas con distintos contenidos de nuestras primeras sociedades. En varias manifestaciones rupestres encontramos modelos tomados de la realidad externa y otros modelos no tomados de esa realidad. Reconocemos figuras humanas de cuerpo entero y la cabeza como abstracción de la figura, en las figuras antropomorfas, representaciones de la fauna o figuras zoomorfas, y formas geométricas o libres en figuras geométricas. Cuando hablamos del arte prehistórico, nos referimos inmediatamente al arte visual. Aunque sabemos bien que la música, la danza, la poesía y otros tantos aspectos de la creatividad humana han existido y existen en todos los pueblos de la tierra, pero por el momento la arqueología solo reconoce lo que se ha conservado físicamente. Sin embargo, las investigaciones que se están llevando a cabo en los 5 continentes exponen y ponen constantemente en tela de juicio nuestras ideas sobre lo que llamamos arte,
mostrado en esas manifestaciones rupestres, rico en centenares de miles de representaciones. Los motivos ornamentales utilizados en las pintaderas, cerámica, conchas y cestería son en muchos casos los mismos que encontramos en los petroglifos y pinturas rupestres, trabajados con elementos puros como puntos, líneas y con formas geométricas como el círculo, el triángulo y el cuadrado. El programa de educación del ANAR tiene como objetivo promover el conocimiento, difusión, preservación de las manifestaciones rupestres venezolanas en las diversas áreas de aprendizaje, de manera que se involucre en el pensum oficial de los subsistemas de educación básica, primaria y secundaria. Desarrolla el tema de las manifestaciones rupestres venezolanas de forma inter y transdisciplinaria en las diversas áreas de aprendizaje. Realizamos talleres teórico-prácticos dirigidos a los docentes, como el de interpretación de la naturaleza, interpretación del paisaje, pintura lítica, y que cada uno de estos se puedan aplicar en las distintas áreas del aprendizaje. Como no hay material de apoyo, estamos desarrollando materiales de apoyo lúdicos, impresos y virtuales que puedan ser utilizados. Vas para atrás, por favor, un poco más. Ajá. Que puedan ser utilizados con los estudiantes, que es lo que estamos haciendo. En el ANAR, en el marco del proyecto Sistema ANAR, dirigimos una línea de investigación aprovechando las nuevas tecnologías en el desarrollo de aplicaciones que consigan un fácil acceso al patrimonio rupestre venezolano como estrategia pedagógica que permita trabajar el equipo con otras disciplinas y universidades en un dominio relacionado con las manifestaciones rupestres venezolanas, logrando una sinergia y colaboración en el tema de forma sistemática, participativa e interactiva con profesores y estudiantes del Departamento de Computación de la Universidad Simón Bolívar desde 2009 y con FACES y Educación en la Universidad Central de Venezuela y Arquitectura y Diseño de la Universidad José María Vargas. En esta era de la cultura digital, vemos las posibilidades de las TIC hacia atrás. En esta era de la cultura digital, vemos las posibilidades que las TIC nos ofrecen para configurar recursos didácticos que ayuden a explicar e interpretar el patrimonio rupestre con un fácil acceso en las aulas y en otros entornos a través de tecnologías móviles. El mundo de la virtualidad e interactividad está abriendo una interesante perspectiva para el acercamiento al patrimonio rupestre en diferentes ámbitos. El primer acercamiento a un sitio rupestre se da a través de la imagen, y si la imagen siempre ha tenido un importante papel pedagógico, a través de ella, la nueva cultura de la comunicación, la democratización del acceso al conocimiento y la información posibilita la interactividad y la reconstrucción de espacios arqueológicos e históricos con inteligencia artificial. Por eso es importante que exista una interdisciplinaridad en este aspecto en el que se conjuguen los conocimientos técnicos informáticos, los disciplinares y se tenga en cuenta la finalidad didáctica de los mismos. En el ANAR venimos realizando, después de muchos años, el recuento del patrimonio rupestre de Venezuela, emprendiendo un ambicioso y exhaustivo inventario y registro de este patrimonio por estado desde 1985. Se han desarrollado metodologías innovadoras de registro y documentación sobre las manifestaciones rupestres que nos han permitido, mediante la búsqueda de semejanzas entre grupos de petroglifos, pinturas y otras manifestaciones asociadas, el establecimiento de horizontes estilísticos, definiendo zonas que presentan un mismo estilo en sus manifestaciones rupestres
y sus diferencias con otras zonas, que se presenta en 1987 como primera y única versión de un inventario nacional hasta el momento en el libro El diseño de los petroglifos venezolanos. Con esta búsqueda queremos llegar en un trabajo multidisciplinario y dar apoyo al proyecto arqueológico Canaima en el establecimiento de límites poblacionales y sus movimientos migratorios, con el fin de comparar estos con los mapas distributivos obtenidos de los estudios lingüísticos y arqueológicos referentes a otras manifestaciones de tipo material. La actividad del ANAR con la sistematización de los yacimientos y sus diversas manifestaciones rupestres en todo el territorio venezolano sigue creciendo a través del inventario existente. La información sobre las diversas manifestaciones rupestres de todo el país, contenido en el registro de inventario realizado durante años, se encuentra en formato físico y tiene mucho peso en los entornos de estudio del tema. Se tiene la necesidad de consultar esa documentación en todos los estados del país, guardada en papel que no tiene ningún otro organismo. Este tipo de archivos, incluidos aquellos de mayor valor, no están exentos de deteriorarse en incendios, roturas e inundaciones, o bien desaparecer por completo. Hemos visto que a través de los diferentes trabajos que se están haciendo en el Orinoco Medio, en el Orinoco Medio, entre el Estado Bolívar, el Estado Amazonas, y ahora que están llevando otras concesiones mineras en pequeña escala a 41 kilómetros de Valencia, en el estado Carabobo, en el estado Yaracuy y en el estado Cojedes, y también por las concesiones mineras de Coltán en Táchira. Todos estos sitios rupestres han desaparecido completamente. La única información que queda de estos sitios es la que tenemos en ANAR en papel, específicamente. Solicitamos realmente un apoyo para que no se desaparezcan y realizar el proyecto Registro de Inventario Digital de las Manifestaciones Rupestres de Venezuela, porque cada una de estas incluye información gráfica, cartográfica, fotográfica, bibliográfica, audiovisual y documental de la totalidad de más de 700 sitios rupestres de 1 a 30 piedras por sitio, lo cual equivale a más o menos entre 10.000 y 15.000 piedras. De esta manera vemos todo lo que tenemos en los 24 estados de Venezuela con una información sistematizada, catalogada e inventariada en el ANAR, de manera de conformar un patrimonio rupestre digital en la nube, creando un repositorio que pueda ser consultado en línea y haciendo participar a los niños, jóvenes, docentes y población en general en su conocimiento y difusión, como estrategia pedagógica de preservación y práctica innovadora sobre educación relacionada con el patrimonio cultural no renovable, que no solo es venezolano, sino universal, parte de la memoria del mundo que se encuentra en emergencia. En este mundo, impulsado por los datos, el objetivo es salvaguardar esta herencia cultural arqueológica del país frente a la destrucción de carácter medioambiental que va en avance, de modo que se pueda consultar digitalmente desde cualquier sitio, ponerlo en valor y compartir la información de forma eficaz con todo el mundo. Mediante este registro e inventario digital, la información contenida en el ANAR pasa a estar disponible para su uso, lo que permite también el aprovechamiento a la hora de optimizar la toma de decisiones en la gestión del nuevo patrimonio rupestre y el desarrollo de investigaciones trans e interdisciplinarias en el futuro. Y también para que las alcaldías, autoridades y comunidades sepan de los sitios rupestres existentes en sus localidades, con el fin de que individualmente y en conjunto asumamos la responsabilidad
de preservar este patrimonio de carácter universal. La emoción que inspiran estas pruebas evidentes de la antigüedad del genio humano, parte de la memoria del mundo, es el aporte de nuestros pueblos a la cultura universal. Gracias por su interés. ¿Podemos iniciar la ronda de preguntas? Sí, profe. Aquí está el micrófono, allí. Muchas gracias por tus preguntas muy interesantes. Definitivamente, parte de la estrategia del proyecto arqueológico Canaima es validar estos sitios arqueológicos nuevos que hemos encontrado dentro del Parque Nacional Canaima, que eran totalmente desconocidos, como en un principio como parte del acervo nacional de sitios con arte rupestre. Esto es uno de los primeros objetivos, porque no podemos ir a plantear una dinámica de reconocimiento universal a través de UNESCO sin antes tener un reconocimiento a nivel nacional. De tal forma que sí, nosotros estamos abocados a partir de este momento a continuar el estudio y luego proponer al Estado para que entonces se reconozcan estos sitios dentro de todos estos marcos legales que ya existen, de manera tal de que en un principio sean reconocidos como patrimonio nacional, cultural, y después podamos ir a una siguiente fase. En relación con la tradición geométrica, ahora mismo hay un vacío de información porque las manifestaciones que tenemos, si bien están en todo el continente, son muy aisladas, son muy esporádicas, o sea, se encuentran desde el norte del continente hasta la Patagonia. Sin embargo, lo que nosotros estamos apreciando ahora mismo dentro del contexto del Parque Nacional Canaima es tan relevante justamente por la cantidad de sitios que estamos encontrando en un área que, si bien son más de 3 millones de hectáreas, es decir, es muy reducida para la cantidad de manifestaciones, lo que nos está hablando de un enorme complejo cultural que nos dice que allí hace miles de años existió una cultura que se asentó, que por alguna razón le gustó ese sitio, lo encontraron apropiado para su subsistencia y desde allí finalmente se dispersaron. Y esta dispersión llevó esa tradición geométrica que algunos países, tal vez como Colombia, se la atribuyen propia, pero que a partir de este momento nosotros vamos a plantear de que es una tradición geométrica que se origina en Venezuela y desde Venezuela se dispersa al resto de las Guayanas, al norte de Brasil y a Colombia, como hemos apreciado, ya que la nucleación de los sitios arqueológicos en estos lugares es ínfima comparada con la que nosotros tenemos ahora mismo dentro del Parque Nacional Canaima, que definitivamente es enorme. Es decir, esto que acabamos de ver es la punta de lanza de un proyecto que nos va a desvelar no solamente esto que acabamos de ver, sino yo estimo que cuando nosotros vayamos al campo, ya con las estrategias que nos estamos planteando y con las preguntas que tenemos, vamos a encontrar el doble o el triple de lo que aquí tenemos, precisamente porque ya sabemos a dónde ir a buscarlo. De tal forma que esa es la relevancia que tiene ahora mismo esta tradición, que vamos a empezar a introducirla al mundo como la tradición cultural canaima. ¿Otra pregunta? Me pareció bien interesante tu presentación, José Miguel, pero me parece que tal vez faltó hacer mención de los objetivos metodológicos de la primera etapa de este proyecto. Tal vez podrías hacerle una exposición breve al público.
Sí, muy buena pregunta. De verdad que no nos quisimos exponernos porque, bueno, aquí la gente en la universidad ya en cualquier momento debe salir y nosotros tenemos que ser un poco rápidos. Pero efectivamente, la metodología que nosotros nos estamos planteando a continuación tiene que ver con la excavación. ¿Por qué? Porque es a través de la excavación que nosotros vamos a poder tratar de tener una edad relativa de estas pinturas, ya que si queremos ahondar un poco más en el conocimiento de este complejo, nosotros tenemos que ir al pie de esas pinturas, realizar unas excavaciones que nos permitan obtener, en este caso, fragmentos de carbón asociados a los últimos estratos, y tal vez a partir de allí nosotros, luego de un estudio de radiocarbono, poder decir que esas pinturas podrían tener una edad relativa entre tantos y tantos años, y esto definitivamente, pues como ya existen otros sitios dentro de la región del norte del continente que han hecho estos estudios, bueno, tratar de compararlos y ver dónde estamos parados nosotros con las dataciones que tiene Brasil, con las dataciones que tiene Guayana y con las dataciones que, por ejemplo, tiene Colombia, que en este caso, pues nosotros las estamos cuestionando, ya que pues están un poco desfasadas en lo que nosotros consideramos como arqueólogos que deberían ser estos estudios de datación. Luego, la metodología implica también hacer escaneos con sistemas láser que nos van a permitir borrar la vegetación para poder ver el terreno y entender el terreno en torno a estos espacios que ahora mismo es dificilísimo saber porque están cubiertos de vegetación, como vieron ustedes el boulder del Cusari Tepuy, hay por lo menos 3 o 4 boulders más o enormes conjuntos rocosos, que la única manera de nosotros poder entenderlos es precisamente haciendo estos estudios con estos sistemas de escaneo láser que van montados sobre un helicóptero, y esto nos permite evaluar toda la zona. Luego lo otro está en esas técnicas de mapeo de estas pinturas, ya que actualmente contamos con equipos que son plug and play, es decir, tú enchufas el cable a la computadora, agarras un escáner manual y eso te va a permitir a ti levantar el petroglifo o levantar el panel donde está la pintura rupestre y a continuación, por ejemplo, subirlo a la nube y compartirlo con algún investigador experto que esté en Berlín o que esté en Sudáfrica o que esté en Australia, y esta información pues no solamente la van a poder evaluar expertos, que nosotros no somos expertos en esto, es decir, nosotros nos queda mucho trecho para decir que somos expertos, pero una vez que nosotros levantamos la data, levantamos la información, podemos compartirla, y ese compartirlo lo que nos va a traer es más conocimiento y más información a lo que ya tenemos, que pues va a ir sumando con el tiempo. Entonces, un poco esta es la metodología que vamos a estar aplicando en un principio, y por supuesto luego saldrán otras preguntas, otras interrogantes. Arturo tiene una gran experiencia en paleobotánica, queremos saber si de repente en esas excavaciones podemos obtener trazas fósiles de polen que nos puedan decir a lo mejor qué recogían estos individuos de los alrededores o qué comían también, la parte de bioarqueología, es decir, uno estudia los huesos y puede determinar si eso pertenecía a un venado, a una lapa o a un conejo, y esto nos da información al final del día. Eso es parte de las metodologías que vamos a estar aplicando. Este es un proyecto a 2 años. Nuestra próxima salida al campo esperamos hacerla lo antes posible a través de la cooperación de organismos del Estado que nos darán las permisologías respectivas para avanzar, pero esto no termina ahora. Nosotros nos estamos planteando 2 años, pero esto ya les digo, esto va a ir más allá de lo que nosotros ahora mismo imaginamos, y no dudamos que haya investigadores en otras regiones del norte del continente que definitivamente se van a sumar, porque es que lo que nosotros tenemos en demasía, ellos lo tienen muy poco, pero es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, señor Efrén? Gracias a ti, Efrén. Definitivamente los estudios del paisaje son relevantes en este tipo de trabajos de investigación, y eso es parte de lo que nosotros nos vamos a abocar, porque el hombre siempre busca la vía más fácil entre 2 puntos, pero esa vía implica que al recorrerse, pues ahí tienen que subsistir, es decir, la gente no utilizaba neveras ni otros medios de preservación, es decir, en la medida que iban avanzando, iban cazando, y esto va a ser parte de lo que nosotros vamos a ir descubriendo a medida que vamos andando sobre esta región, que es una región verdaderamente enorme,
pero que sin embargo con estas tecnologías de radar, como pudimos ver, pues nosotros podemos recorrerlas virtualmente y tener una idea, y es así como hemos llegado de un sitio a otro, es decir, tratando de entender por dónde se movían, si no solamente se movían por tierra firme, sino que también usaban los ríos. Es por eso que en los ríos y a orillas de los ríos también encontramos sitios arqueológicos, y esto es parte de la investigación. Bien, yo lamento que no podamos ser los mejores anfitriones del mundo en esta ocasión, pero Sartenejas queda lejos y nuestro personal se tiene que retirar, pero podemos, los que quieran, seguir la discusión en los espacios exteriores del complejo de auditorio. Muchas gracias por su presencia aquí de nuevo. Yo quisiera nuevamente agradecer al público visitante, la mayoría de todos mis amigos. Está Vladimir Rodríguez, el Museo de la Fundación, Museo del Mar y la Fundación Los Roques. Está por allá sentado con nosotros el cónsul general de la Embajada de España, el señor Marcos Rodríguez, que está con nosotros. Está el señor cónsul de la Embajada de Islandia en Venezuela también. Tenemos al agregado cultural de la Embajada de España. Sí, tuvimos un público de lujo el día de hoy y de verdad que de lujo fue la presentación. Esto, como decía Arturo en un determinado momento, esperamos que sea el punto de encuentro para refundar tanto la moral como la parte social y la parte que nos conecta con estos espacios tan maravillosos por los cuales somos reconocidos en el mundo. A partir de ahora podemos decir que el Parque Nacional Canaima no solamente es un espacio natural, sino que a partir de este momento el Parque Nacional Canaima pasa a ser un espacio cultural y, Dios mediante, espacio cultural de la humanidad. Muchas gracias.